Y les cuento, este encuentro es para que podamos ver la película juntos, que ya está terminada, y podamos ir opinando sobre lo que vamos viendo, y de paso grabamos algunas locuciones que nos quedaron colgadas. Bueno, yo cuando llegué acá a la comarca hace 12 años, repetía lo mismo que había escuchado, que acá no había desaparecidos en Bolsón, de que el único desaparecido era Juan Herman en Bariloche. Durante muchos años, hasta que un día, Walter, vos me contaste que había unos chicos en Bariloche que decían que tenían a su papá que había desaparecido acá en Bolsón. Yo llegué antes que vos, en los 90. Y esta cuestión de que en el Bolsón no había desaparecido, empiezo a preguntar así en charlas con gente, y me dicen, sí, hay un desaparecido y demás. Y a partir de ahí me empecé a interesar del tema. La cuestión fue que a la mayoría de la gente que lo conocía, o que uno suponía que lo conocía, a Julio César, no quería hablar o decía cosas muy entrecortadas. Después, con el tiempo, bueno, me enteré que los chicos vivían en Bariloche. No sé si Adriana, pero Germán seguro. Todavía ellos no habían hecho visible esta cuestión de la desaparición de Julio, del papá. Hasta que en algún momento ellos visitan el Bolsón ya como hijos y cuentan la historia. Y ya lo sabes muy bien, salir empieza a ser urgente la calle o la montaña. Con un fuerte deseo de cambiar el mundo, algunos jóvenes optan por la lucha armada, otros, por decirlo de manera imprecisa, por el hipismo. El grito o el silencio, dos vías se abren ante ti y un hombre nuevo asoma en el destino final. La 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 la. Viajo en la cresta del tiempo y tengo un sueño y lo voy a llevar lo más lejos que se pueda llevar por aquí, que se pueda llevar. Esto era un paraíso y tenía que ser un paraíso. Entonces determinadas cosas en los paraísos no pasan, no suceden. Que se pueda llevar por aquí, que se pueda llevar por aquí, que se pueda llevar en este país. Escapando de la represión, Julio César Schwartz llega con su familia en el año 77 al Bolsón. En el año 78, un grupo de tareas que viene de Buenos Aires lo secuestra. Julio sigue desaparecido. Una parte del Bolsón no lo supo. La otra lo olvidó. La cosa es con el gordo, vos andate. Dale, arrancá, vamos. ¿Viste de dónde salió? ¿Quién mierda sos? La memoria. ¿Por qué? ¿Qué digo esta peregrina? Yo soy la memoria. Olvídate de lo que viste y desaparecé. ¿Qué venido también? Dale, arrancá, vamos. ¡Desaparece! Esta muestra se hizo en octubre de 2009, 31 años después del secuestro de Julio. No entender tanta falta de amor, malos, que
dice acá? Indignación. Cambiar la la indignación ante esas injusticias para conseguir aportar a un presente De dignidad. Bueno, mi nombre es Germán Schwartz, como dijo Gerardo, hijo de Julio César Schwartz, el único desaparecido acá en Bolsón. La idea era traer esta muestra acá a Bolsón. Era una deuda que teníamos pendiente con el viejo. Bueno, hemos recibido visita, para mí es un gusto. Gracias. Recibir a Adriana y a Germán Schwartz. ¿Cómo empezar, no? Porque tuvieron un día bastante agitado. Y bueno, esta semana parece que hubo como un boom, como un estallido y bueno, por ahí fue la necesidad de que se haga esto. 30 años hubo de silencio, al menos en nuestra comunidad, y en esta última semana se acercó gente a dialogar con ustedes. Nos encontramos con gente que, bueno, que había estado con nosotros en el colegio, bueno, muy amigos de mi vieja y de mi viejo. Un recuerdo muy cariñoso hacia mi viejo, hacia nosotros. Nosotros éramos chiquititos, 10 años, 11 años. De hecho, se acercó muchísima gente a saludarnos, a acordarse del gordo, como le decían al viejo. Y bueno, ahora viendo de ver si vienen las escuelas, los chicos del colegio a la muestra para poder hablar un poquito de lo que es la memoria. Profe, ¿vos sabés por qué Me desaparecieron? preguntaron los chicos por qué desaparecieron. Digo, bueno, vamos a charlar con los maestros. Ah, ¿por qué desaparecían las personas? ¿Sabés, profe? ¿Qué es lo que se les ocurre? Si sabían algo de esto. Es igualito. Porque... Este es el padre. El padre, sí. Por eso. Esos son iguales, mira. Entonces, en esta muestra de acá están cada uno de esos chicos que encontraron. Pudimos escuchar la versión de los hijos y bueno, la verdad que nos llegó a muchos, nos llegó al corazón y que para que no se olvide la gente. Los chicos lo trabajan de la primaria, son la secundaria, los 30.000 desaparecidos, pero en algún momento se transforma en algo abstracto, ¿no? Me pareció que la charla de ayer, bueno, les permitió tomar contacto con eso que había ocurrido en el pueblo, lugares donde se conocen, la Villa Turismo, referencias claras que, bueno, que invitan a ver, bueno, que estuvo cerca todo esto, ¿no? Ayer tuvieron una charla en el instituto y ahora acaban de llegar de una charla que tuvieron con alumnos del SEM 10. El SEM 10 y la Escuela 48. Y la Escuela 48. Sí. ¿Cómo fueron esas charlas sobre todo con los pibes? Muy intensas y muy distintas. Les presento a nuestros alumnos, algunos profesores, compañeros, amigos. Y agradecerles a Adriana, a Germán, a Gerardo por estar aquí. Quería saber en qué estaba que lo llevaron, por qué. Mi viejo en Buenos Aires militaba en el ERP 22 de agosto, que era una organización armada de izquierda que apoyaba el peronismo. En el momento en que estaba ya el gobierno peronista, no consideraron justo luchar en contra de la mayoría del pueblo que había apoyado al peronismo. Él no estaba, digamos, en la parte militarizada, por decirlo de alguna manera. Él no empuñaba armas, pero estaba con la parte política, con la parte de pintadas, bueno, panfletos. Cuenten un poquito cuál fue el periplo del viejo, desde que salió de Buenos Aires, y las razones por las cuales se va de Buenos Aires, que no son temas menores. Verano del 75, nos revientan la casa allá en Banfield. Buscándolo a mi viejo, nos llevan todo lo que teníamos de valor, nos roban todo, la policía misma, oficiaban de secuestradores y de ladrones. Y bueno, ante eso no volvimos a la casa, estuvimos en casa de parientes, amigos, y de ahí bueno, se tomó la decisión de irnos a Bariloche a vivir. Estuvimos con el pase de mi viejo en Bariloche, siguió laburando en el banco. Y bueno, por razones de seguridad él renuncia al banco y se ponen de socios con la familia Posas, de acá de Bolsón. Ellos tenían el Hotel Arrayanes en su momento, sin nombre, ¿no? Le ponen el Hotel Arrayanes y lo inauguran. Llegamos acá en el 77, o sea, yo tenía 9 años. 9 años, no cumplidos todavía, no, 8 años.
Que bueno, que parte de su vida fue acá en el Bolsón, ¿no? Un año y medio. Se terminó la sociedad que tenía mi papá y mi mamá con los dueños del hotel. Al otro día empezamos la mudanza a la casa donde habíamos comprado en Villa Turismo. Como toda casa nueva, había que cambiar cueritos y arreglar canillas. Entonces mi viejo en ese momento sale para el pueblo con un amigo, con un vecino, a comprar todas esas cosas. Y nosotros nos quedamos en casa y en la casa de los vecinos justamente de este amigo, jugando con los hijos de ellos. Y cae la patota en casa y diciendo que eran amigos del gordo, ¿no? Amigos del viejo De la infancia. de la infancia. Vestido de civil y sin portación de armas visibles. Bueno, mi vieja tenía un despelote en la casa, recién nos estaba mudando, cajas por todos lados. Los invita a tomar un café porque, bueno, pensando que eran realmente amigos de mi viejo. No, los tipos dicen, no te preocupes, nosotros venimos más tarde, a ver si lo podemos encontrar al gordito y saludarnos, charlar un rato. Bueno, se fueron, siguió la vida cotidiana dentro de la casa de ese momento y, bueno, los tipos se fueron a 100 metros de la casa, cruzaron el Falcon ahí. Y cuando vino mi viejo del centro con todas las cosas que había comprado, ahí lo interceptan, esgrimiendo armas, ametralladoras y armas de fuego, lo detienen, le dan el reloj, la billetera, algunas pertenencias que tenía al amigo, le piden la llave del auto que tenía en ese momento, la tiran en un mosquetal como para que no los puedan perseguir, le dice que, bueno, que lo llevan detenido a Buenos Aires. Jorge Goña, que es el testigo del secuestro, falleció hace unos años en Villa Gesell. Nos enteramos después por un vecino que pasó más o menos esa hora por Villegas, que había todo un operativo de gendarmería como para liberar la zona y que puede pasar este Falcon para Bariloche. Y de ahí más se lo llevan en avión a Buenos Aires. A él se lo llevan el 1 de abril de 1978. Después de esa fecha tenemos las noticias o los indicios de que llegó a Buenos Aires, trasladado en avión. El mismo día, 1 de abril, aparece en un centro clandestino de detención en Buenos Aires, que se llamaba El Banco, paradójicamente. Y después de eso nunca más supimos de él. Y bueno, no llegamos a vivir. Tuvimos ¿Una noche? No, ni siquiera, porque dormimos en lo de Goña, en lo de Jorge Goña. Esa noche, porque esa misma tarde lo secuestraron a él. Mi mamá tenía a sus padres en Buenos Aires, en Banfield. Y la patota le dice a Jorge Goña que lo vayan a buscar a Buenos Aires. Y al otro día inmediatamente nos tomamos un vuelo y nos fuimos a Buenos Aires, donde empezamos a hacer habeas corpus, todas las presentaciones. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin venir a Bolsón? No, vos sabés que estuvimos viniendo, pero así de canuto, De vacaciones. Claro, vinimos a una chacra de Mallín Hogado, que era de un tío, pero sin mucha conexión, o sea, siempre ahí, o de ahí vamos a ir al lago Pueblo, a la que abre la playita, y siempre nos manteníamos ahí, vinimos durante 5 años seguidos, ¿viste? Pero sin contacto, ¿viste? Mi vieja quería venir como que por ahí lo encontraban en Cañadón de la Mosca, ¿viste? Tiempo después nos decía la fantasía de esto de por ahí siempre hay que ir por el Cañadón de la Mosca y mirando a ver si había algo. ¿Viste? Son cosas que uno a las que se aferra, que en esa época la dictadura militar no podía hacer mucho más de lo que hizo mi vieja. A lo de esta semana, no sé, no tengo palabras, ¿no? Porque realmente escuchás y los chicos en la escuela ahora se te acercan, te preguntan y es muy emotivo, El día de la inauguración de la muestra, el viernes, uno piensa que está, viste, ya acostumbrado a recibir todas estas preguntas, todas estas cosas y bueno, vas formando como una especie de coraza como para no... O sea, el sentimiento está, pero uno, bueno, ya lo vas amoldando. Y se me acercó gentilmente
el hombre que nos había comprado la casa, hace 15 años que vendimos la casa donde desapareció mi viejo, la Villa Turismo, y Gabriel se acercó y me dijo y me invitó cuando quisiéramos ir, que vayamos, y me atacó por otro lado, ¿viste? O sea, que no la esperaba, tenía la guardia baja de ese lado y me emocionó muchísimo porque realmente me pareció un gesto enorme de este muchacho, a quien le estoy muy agradecido la invitación y algún día vamos a ir seguramente capaz que con la vieja a recordar. Bueno, hasta aquí llegamos con la introducción. La película ahora podría tomar diferentes rumbos. Uno podría ser contar la militancia de Julio, contar la militancia de una generación, un proyecto político de una generación. Pero bueno, eso sería otra película. A mí lo que más me conmovió cuando conocí esta historia fue saber cuántos años o cuántas décadas se convivieron individuos, familias o nuestra sociedad con el silencio. Así que el camino que sigue ahora la película es el que nos señala la alumna esta, ¿no? Que atinadamente hace esta pregunta. ¿Por qué tardó tanto en salir a la luz el caso de tu papá? Y en realidad hay varias lecturas con respecto a eso. Con respecto a nosotros, fue por una cuestión de protección familiar. Y por el lado de la comarca de acá, de Bolsón, nosotros nunca no militamos más allá de hace 3 años atrás, o sea que es hace poquito que estamos en esta movida de hijos y el recuerdo del viejo. Y las organizaciones de acá, o la sociedad de Bolsón, no todos, no quiero generalizar porque no fueron todos, pero como que mucha gente nos hizo cargo de que acá también llegó la represión, de que acá hubo un desaparecido. El recuerdo quiso olvidar, el olvido quiso soñar, y entre olvidos y recuerdos quedé sin sueños, preguntando en el silencio. Fui buscando desde el ayer lo que fue y lo que pudo ser, y mezclé mis gritos con tus lamentos, chacarera de los tiempos. Yo llegué a Bolsón a inventar el mundo de nuevo. El mundo estaba mal y había que hacerlo nuevo, y por supuesto que yo iba a tener algún lugar en eso. Sí, ¿y eso en qué época era? Y bueno, era un pensamiento muy adolescente, por supuesto. Y eso era, yo vine a Bolsón en el febrero del 73. Eran momentos de mucha convulsión, de mucha discusión, de mucho debate. Sí, pero en mi caso particular, yo estaba en otra historia. Creo que estar en otra historia, justamente esta cuestión, esta búsqueda más de tipo místico, de otros mundos posibles, en una idea muy que hoy de alguna manera veo así con un manto de comprensión y benevolencia, pero con lo cual puedo llegar a ser muy crítico y autocrítico. En este lugar maravilloso, todo va a ser maravilloso a partir de ahora. Con todo lo de ingenuidad que, por ejemplo, en mi caso es atribuible a esa lectura. Y que creo que contribuyó tanto a construir esa imagen del paraíso. Respecto, por ejemplo, de temas como el que nos convoca, creo que funcionó como una gran máscara también, ¿no? Esto era un paraíso y tenía que ser un paraíso. Entonces, determinadas cosas en los paraísos no pasan, no suceden. Y el silencio enmudeció. Bolsón era un mundo aparte. Olga Nassif Se estaba bien acá. participó con Julio de la primera cámara de turismo que tuvo el Bolsón. Como si fuese El resto del país, no, porque yo fui a Buenos Aires y fueron épocas de terror, porque también yo tuve que salir disparando de Buenos Aires con mi marido. ¿Por miedo o por...? No, porque fuimos directamente parados en la calle con 2 ametralladoras en la cabeza. Bolsón estaba
muchísimo más aislado. Creo que hay una cuestión geográfica o geopolítica que creo que colaboraba fuertemente a hacer de Bolsón una burbuja fuera del mundo. Pero si uno quería enterarse del mundo, se enteraba del mundo. Yo estaba en otra, y conmigo creo que muchos, ¿no? Pero yo estaba en un proyecto donde esa lectura de la realidad social y política que estamos viviendo, ingresaba superando, en todo caso, cuando no había más remedio, muchas censuras, muchos reparos. O sea, coraza. Mucha coraza. Coraza de protección. Sí, sí. Y una coraza hecha de la urgencia, en mi caso personal, la urgencia del día a día, de, qué sé yo, de conseguir la leña, de hacer la huerta, de construir mi casa, de estar con esas urgencias que colaboraban también desde lo inmediato a no aventurarse en una lectura, en un posicionamiento a ver mi ser en el mundo en relación con lo que le pasa a esta comunidad y con lo que le pasa a esta provincia o a este país. Fueron épocas en la cual llegó Schwartz y fue un referente, digamos, ¿no? Fue una forma de que me impulsó también porque él venía con mucho entusiasmo y acá estaba una organización turística que se llamaba Caretour también. Y bueno, entre todos empezamos a mover un poco el turismo. Él era una persona muy entusiasta. Todo para él era promocionar el Bolsón. Y era muy buen anfitrión. Me invitaron a una reunión de turismo en la cual eran todos hombres. Y yo era la única mujer, digamos. Y bueno, un poco que tenía que luchar con esa yo, ¿no? Pero con él encontré un gran apoyo. A Schwartz lo conocía de vista, del pueblo, en esta circunstancia donde todos nos junábamos, digamos. Sí. No creo ni haber cruzado palabras con él. Sabía que era el referente o responsable del Hotel Arrayanes. Y era amigo de un amigo mío, literalmente. Era amigo de Goña, que era amigo de Carlos Poletti, amigo mío. Lo que sí sucedió es que yo estaba aquí cuando se produjo el secuestro. Y Goña habló de esto, habló como cualquiera necesita hablar del horror para tramitarlo de alguna manera. Goña era además del testigo que estaba con Julio en el momento en que lo secuestran. Y contó, supongo que reiteradamente, a quienes quisieran o pudieran escucharlo, a sus amigos, el episodio del secuestro de Schwartz. Que fue acá en mi barrio. Yo me enteré. O sea, yo me enteré. Y lo que creo que sucedió, o lo que me sucedió, es que este tipo de hechos y de datos ingresaban en una especie de, digamos, en el estantería de las desgracias, en el estante de los hechos dolorosos, desgraciados, pero como uno se enteraba y sufría un ratito porque a fulano se le quemó la casa, o a Mengano lo pisó en auto, qué macana. Pero así como me enteré yo, supongo que nos enteramos varios, sí. Y yo creo que el dato, yo te decía, pasó a esa categoría de qué lamentable, qué desgracia. Creo una naturalización. Hay una naturalización. Yo creo que el gran aliado, acá sí con una desviación por ahí hacia las cosas que manejo un poco mejor desde lo profesional, el gran aliado del aparato represor es la represión, la represión freudiana, si se quiere, todas las estrategias del miedo, digamos, como para desentenderse de lo que es insoportable. Creo que algo de esto... Demasiada carga. Claro, ¿qué hacer con eso? Y lamentarlo y poco más. Sí. Qué macana y punto. Fui buscando desde el ayer lo que fue y lo que pudo ser y mezclé mis gritos con tus lamentos, chacarera de los tiempos. Yo en ese momento en realidad tenía un problema familiar, estaba muy abocada a mis problemas, ¿no?
Pero realmente me asombró muchísimo, como a todo el pueblo. Sí. No le encontrábamos una explicación. Yo vine a vivir definitivamente el 21 de junio del 78. Mirta Mazzini llega al Bolsón poco después de la desaparición de Julio. Y la pareja de Mirta, que era amigo de Julio, pide, de alguna manera, ocupar la casa. El acuerdo lo había hecho Sigfrido. Claro, la señora se lo ofreció. Si yo tuve cuando él dijo que menos mal se habían quedado, que alguien cuidara sus cosas y sus muebles y su... Yo venía de Buenos Aires año 78. Sí. Muertes al lado de nuestras casas había en todos lados. A ver, en la puerta de mi casa en la esquina 2 asesinatos, en la otra esquina otros 2 asesinatos de tipo policía guerrillero, a la otra 2 cuadras al Rostito, 2 compañeros de trabajo directos, muertos, desaparecidos. Estabas acá, el de hoy no está, cerrado no está. Una prima de mi mamá, el vecino de mi tía, que era un nene de 14 años, 16 años en la escuela secundaria, también desaparecido. Cerca un montón. Cuando llego acá, esto era el paraíso. Claro, justo a parar en el lugar de la única persona que desaparece en Bolsón con el tiempo es como, wow. Sí. Entonces, de golpe, vos llegás a una situación acá donde hay un desaparecido que te engancha en el círculo donde vos vas a parar, es como diciendo, un desaparecido, digo, wow, uno solo, menos mal. No significa que tenga menos valor. Está claro. Un cuarto de vida, 5 minutos de la vida de alguien no le pertenece a nadie más que a eso. Otra de las personas que ustedes tuvieron mucha relación fue con Eduardo Dudi Guasco. Más que yo, Julio. Julio estuvo más relacionado con Dudi Guasco, sí. La comunidad se hizo conocer prontamente y te repito que participando con ganas, con voluntad, un tipo de un carácter muy lindo. Cuando desaparece él, viene un manto de olvido. Era un foráneo en realidad. De que un poco era que el poco tiempo que Julio había estado acá. Los NIC, vamos a hablar de los NIC, somos fenotipo, es decir, el ambiente forma el carácter, la persona, los gestos. A Julio le hubieran costado quizá unos 5 años más de adquirir nuestras... Cuando desaparece él, lo asociaron a 1000 cosas y no a las que tenían que haberla asociado. A 1000 cosas, ¿viste? Y dejó una deuda, dejó una mujer, andás a ver. Fantasía pueblerina. Corrió el rumor también de que en realidad él se había ido. Pasó un tiempo hasta que nos empezamos a dar cuenta, porque el silencio de su mujer también no colaboró como para poder decir nosotros, no, a ciencia cierta lo que pasó fue esto con Julio. Tiempo después empezamos por rumores, che, cuidado que a Julio lo chuparon, ¿no? ¿Y cómo era la situación en el Bolsón? Porque como que hay 2 versiones. Acá no pasaba nada y sin embargo hay otras versiones. No sé, el caso del doctor Fattorini que cayó preso, el caso de este hombre, el italiano Levita, que 2x3 lo llevaban a Bariloche. Y algunos pintores pobrecitos de auto que también fueron por el simple hecho, no sé, de tener la camiseta River, no sé, fueron a meter una cancha paleta con los ojos vendados un mes ahí. No jodamos, el Bolsón era el país, ¿no? Sí. Bueno, veníamos hablando de si acá llegó la dictadura o no, ¿no? Sí, no solo que llegó evidentemente, sino que hay una proyección. Cuando se abren estos archivos que estaban reservados del Batallón 601, que era el personal civil de inteligencia, los civiles que trabajaron para la dictadura, cuando se publican ese listado, aparecen al menos 2 servicios de inteligencia que vivieron acá en el Bolsón y viven en el Bolsón. Si uno se fija en la documental que existe, uno encuentra, con número de orden, el 938 y dice José María Casartelli. Y él trabajó para los servicios de inteligencia.
En 3466 aparece Francisco Osvaldo Pelledrotti, que esta persona ya no vive en el Bolsón, pero lo curioso en todo caso es que cuando se crean los consejos de seguridad en cada localidad, Casartelli trabaja en ese consejo de seguridad y hará 2 o 3 años, 4 ponerle a lo sumo. O sea que tiene una participación activa en un lugar que es central. Si uno está hablando de un consejo local de seguridad, es importante. Y en el caso de Pelledrotti, además de estar relacionado, él tenía una casa de fotografía, hasta fue candidato a intendente del Bolsón. Bueno, en el 83, digamos, llega a su fin la dictadura. ¿Y qué pasa en la democracia? Con todo, esta carga de desaparecidos, porque ya estaban denunciados, casi todo el mundo sabía. Yo terminé, qué sé yo, militando unos cuantos años en la PDH local, muchos años después. Sí. Y para ese entonces, en esa otra época, hablamos de 83, 84, 85, la desaparición de Schwarz era un hecho, era un dato. Y hubo un conato de trabajo, incluso, de algunos integrantes de la PDH en torno de averiguar qué pasó acá. ¿Y por qué no prosperó esa investigación, digamos? Digo, porque en cuanto a proximidad en el tiempo, está más cerquita. Sí, tal vez, a ver, la respuesta que se me ocurre hoy es la urgencia que había configurado la PDH local, el eje que tenía esa organización en los allanamientos sin órdenes, digamos, vinculados con la cuestión del consumo de marihuana, pero el dato estaba. Vienen a fines del 88. En ese tiempo, ¿qué datos vos contabas o la PDH con respecto a Schwarz? Absolutamente ninguno. Yo estaba... siempre me había preguntado qué pasó en el Bolsón en esa época, que no había denuncias, no había ningún tipo de manifestación al respecto, ¿no? Y pregunté, y siempre como que se esquivaba el bulto, no sabemos aquí, pero no de un desaparecido nunca. Fue la primera vez que yo sentí, a raíz de la charla que tenía contigo y con los estudiantes de periodismo, que había un desaparecido en el Bolsón. En la comarca, por lo que sabemos, el único desaparecido es Julio. Lo que sí viven muchos familiares de desaparecidos, que desaparecieron en otros lados. ¿Vos sabías que acá en Bolsón había desaparecido? No. Del mismo Bolsón no sabía. ¿Cómo, cuándo y cómo te enteraste? Y porque me contaste vos. ¿Qué te hace pensar que esta sociedad no sabía? No sé, es muy complicado, muy complejo. No sé, quiero hablar mucho del tema porque alguna culpa social hay. No sé, es una sensación mía, no te la puedo justificar mucho con nada. Yo sí que me llamó la atención que he hablado sobre todo con algunos docentes, cuando mis chicos iban a la escuela, que yo cuando le digo, mirá, yo estuve, si querés que vaya a hablar, yo no tengo rollo contar mi historia. Que hay una historia viva, o sea, no es que los chicos, yo te la cuento, yo estuve ahí, yo la viví. Nunca nadie me pidió que fuera a hablar de esto. Bueno, es que el Bolsón es re particular, Gustavo. Creo que también Bolsón tiene toda una estructura social bastante conservadora, que de estas cosas, si alguien desapareció por algo es y se lo merece, que también fue durante muchísimos años la estructura de pensamiento de todo nuestro país. Es más, yo estuve casada con un Nick, y él me decía siempre, para mí esto no existió. Me habían comentado, había sentido algún comentario cuando llegué, pero nunca nadie me dijo así directamente, sí, acá hay una persona desaparecida. Sentía comentarios de una persona, pero no estábamos enterados. ¿Y te suena natural o te suena raro que una sociedad no hable o no sepa de un desaparecido? Y creo que tiene que ver con ese momento. Mucha gente por temor no hablaba, otros desconocían
y mucho miedo, ¿no? Más que nada, ¿no? Inclusive en democracia. Claro. Ahora los jóvenes están más tranquilos, protestan con más tranquilidad. Pero los que tenemos arriba de 50 años, muchos quedamos bastante desarmados, ¿no? Hasta que empezaron los juicios en esta nueva etapa en que terminó la impunidad, yo creo que la sociedad no tenía capacidad de escucha, porque lo que había para escuchar era demasiado. Nosotros queríamos hablar y la gente no quería escuchar. Incluso compañeros que estuvieron también secuestrados decían, no hables porque te hace mal. En realidad, en letra chica tendría que haber dicho, no hables porque a mí me hace mal y no puedo con esto. Pero la sociedad muchas veces no quiso escuchar por distintas razones, ¿no? Primero porque no sé si hay mucha conciencia de que todo el país era un gran campo de concentración. Me parece que todavía hoy no hay mucha conciencia acerca de eso. Por otro lado, porque probablemente mucha gente sienta culpa, porque en ese momento no pudo reconocer lo que estaba pasando y porque en ese momento tal vez incluso haya estado contenta porque vino la Junta Militar a poner orden en el caos político, social y económico del país. Y entonces probablemente muchos se sientan cómplices, ¿no?, de la dictadura. Entonces, por distintos motivos la sociedad no pudo escuchar. Y los que queríamos decir no teníamos una escucha posible. Eso enfermó a muchos compañeros, ¿no? Porque realmente la palabra es sanadora. 100%. Realmente, si me llamó, no la conozco y realmente coincido bastante con lo que dice. Más allá de que... Yo diría que más que bastante, 100%. Claro, bueno. Más allá de que había gente que quería contar y gente que no había oídos para... En mi caso, creo que en nuestro caso no había ni siquiera la posibilidad de poder hablarlo, ¿no? Igual, bueno, hay una que es Liliana Elber, que tiene como una opinión distinta de la sociedad. Ella no tiene una opinión tan negativa. ¿Cómo es acá el tema de la desaparición de personas en Bolsón? ¿Cómo fue durante toda la democracia? No es lo mismo que en la época, en la misma época de la dictadura. Después, poco a poco, todo el mundo empezó a hablar más y ya para mí dejó de ser algo de lo que no se podía hablar. Es un prejuicio mío, mi sensación es que el tema se instala mucho antes en Buenos Aires que acá en la comarca, ¿no? Es difícil, es como lo mismo, te tengo que decir lo mismo que antes. Que la gente con la que yo siempre me contacté estaba al tanto de todo. ¿Querés que te cuente un cuento? Yo no dije no, gracias. Dije si querés que te cuente un cuento. No, yo no dije bueno, después. Dije si querés que te cuente un cuento. Yo no dije ahora no, tengo que hacer. Dije si querés que te cuente un cuento. No, un cuento del bosque no. Yo dije si querés que te cuente un cuento. Yo no dije hay otros cuentos. Dije si querés que te cuente mi cuento. ¿Querés que te cuente este cuento? ¿Querés que te cuente un cuento? Me parece que todas las comunidades tienen como una historia en construcción, ¿no? Estos son los libros que tenés sobre el Bolsón y la comarca. Exacto. En los libros que uno podría decir son específicamente de historia, aparece mención de algo sobre Schwarz o sobre la dictadura en sí. ¿Vos viste? Yo no he podido ver nada, ¿no? No, yo creo que es un tema que no he visto que aparezca y me parece que es algo que falta. No he visto que haya unas menciones a la época más reciente, lo que tiene que ver con la dictadura, ¿no? Sí, acá hemos encontrado una pequeña mención en este libro de Matamala, de Juan Domingo Matamala. Como es una historia del periodismo acá en Bolsón, aparecen
publicaciones que se hicieron en época de la dictadura y bueno, hemos visto que hay una pequeña mención a El Bolsonés, que salió en el año 78. En realidad lo que dice es que no se consignó la desaparición de personas. Sin embargo, se sabe que se dieron por lo menos dos, los casos de Herman y Schwarzman. Bueno, Herman no desaparece acá, sino en Bariloche. Es una familia de acá del Bolsón, pero Juan Herman desaparece en Bariloche. Y en esa época apareció el Bolsonés. Sí. Supongo que la cita debe venir por eso, ¿no? Que no aparece información periodística sobre la desaparición de personas. No apareció en el 78 en el Bolsonés, pero desde el Bolsonés en adelante tampoco aparece referencia alguna en el periodismo de la comarca sobre la desaparición de Schwartz. Tampoco. Daba la impresión de que aquí había habido un paraguas o una burbuja y que la represión no había pasado por acá, por la comarca. Y un día se me ocurrió una cosa así que simplemente puse un aviso en el diario: si alguien tiene información acerca de Julio César Schwartz, desaparecido en el Bolsón, por favor contactarse. Le di mi teléfono. Sí. ¿Y? No puedo creer. Pocas horas después de la noche recibo un teléfono, o al día siguiente, a la noche recibo un teléfono del hijo de Schwartz. Soy el hijo de Julio César Schwartz. Bueno, y después tomaste contacto, ellos tomaron contacto con los periodistas, Villano del Bolsón, tomaron contacto con nosotros. ¿Por qué tardó tanto en salir a la luz el caso de tu papá? Acá viene la segunda parte de la respuesta, que es qué pasa con ustedes, no ya con la sociedad. Como que mi vieja, un poco para protegernos a nosotros, lo que hace es formar como una cáscara. Sí nos explicaba la ausencia de papá, pero nos decía, para que nosotros no estemos tan aislados de la sociedad dentro de la escuela, no digamos que papá estaba desaparecido, porque era peligroso también. Esa fue la forma que ella encontró. Cada uno ve la forma que tiene para proteger a los suyos, ¿no? Entonces no se hablaba mucho del tema. ¿Sintieron apoyo de la agrupación hijos, agrupación madres, abuelos? Pues supongo que en Buenos Aires habían venido mucho de ese ámbito, ¿no? No, en realidad nosotros no en Buenos Aires no nos contactamos con... Yo sí tuve una militancia en centro de estudiantes y en un partido de izquierda, pero lo tenía oculto, digamos, lo tenía así, viste, de sotamanga porque no quería que mi vieja se entere. ¿Sabías vos? No sabía. No sabía. ¿Y cuándo te enteraste que militó él? Ahora. Pegale ahora, pegale. ¿Un plano corto del cachetazo? El cocorrón, ¿no? Uno lleva un poco adentro la herencia del viejo, ¿no? Y la vieja también, ella por ahí se hacía la boluda, pero nos tiraba línea, ¿viste? Cada vez que veíamos algo en la tele, qué sé yo, y tiraba línea y nosotros esa línea la agarrábamos y bueno, hacíamos unos pequeños debates con mamá de lo que pasaba, ¿no es cierto? En el año 90 tuve un intento de venir a vivir a Bariloche, no me fue tan bien, y en el 92 ya sí, en el año 92 me vine a vivir directamente a Bariloche porque creo que uno deja parte suyo acá y aparte que bueno, encantado de vivir en la Patagonia, ¿no? Siempre creo que fue mi lugar. Entonces bueno, por eso que volví a la Patagonia, bueno, toda la familia acá, ¿no? Los pibes nacieron en Bariloche, todo. Pero sí, me parece que fue un poco eso de querer encontrar lo que se perdió, que bueno, una fantasía que cada uno hace su fantasía. Que a mí me avisa un amigo que lo leyó en el diario. ¿Cómo te pega a vos que te digan? Y en ese momento como que no sabía mucho qué hacer, porque no estábamos militando todavía. Pero igual, bueno, la necesidad de saber y de poder transmitir todo lo que había pasado me llevó a hablar, levantar el teléfono y poder hablar. Lo charlé mucho en su momento con mi pareja. Y bueno, ella me dijo, sí, dale, hagámoslo, yo te ayudo y vemos qué pasa. Así que bueno, me animé y hablé. ¿Y por qué la duda? Por lo que hablamos siempre, el miedo, la desconfianza, el tener que abrir todo esto, el sentimiento y
no saber si uno está preparado para eso, después de tantos años de silencio, ¿no es cierto? Bueno, con el apoyo de mi pareja como que me animé a medio sacarlo. como decir, ¿qué viene después? Sí, que viene después y todo lo que uno tiene que abrir. Todo lo que uno cayó y lo que escondió por miedo, por no ser políticamente correcto, por no ser el momento de hablarlo, por lo que sea. Y bueno, y después viene, una vez que abriste, te descubriste, acá estás, acá estoy. Y bueno, ahora te van a empezar a preguntar. Y es eso, empezar a sacar todo, ¿no? Si esto me pasaba en la época de Menem, a lo mejor, ¿no? Sí. Perdón por nombrarlo, pero a lo mejor seguía pasando desapercibido. Por ahí en esta época, con este contexto político, podemos compartirlo o no, la intención política, pero el contexto es otro y la exposición iba a ser otra. Te jugabas a eso, ¿no? A la exposición. A la exposición no solamente de la gente, sino a la posición mía de sacar el sentimiento. De Ana María. Exacto. ¿Y a ustedes cómo les pega? Yo no me había enterado, porque él se entera y yo no sabía nada. Vos no me comentaste nada. Yo estaba en Buenos Aires. Él también me protegía de estas cosas, porque no sabía cómo lo iba a tomar yo, si me iba a hacer mal sentimentalmente todo esto, entonces trataba de protegerme a mí y bueno. No me enteré, de esto yo no me enteré. ¿Y vos, Adriana? Y él me hace el comentario, pero no pasó más que de eso, o sea, no sé si como se estaba ocupando él no le di trascendencia o no sé qué fue lo que pasó, pero nada, yo seguí con mi vida, no llegó a tener la repercusión que tuvo como con él. En el 2007 aparece en la revista interna del Banco Nación, aparece el nombre de mi papá. Yo trabajo en el banco hace 20 años, muy inquieta por la sorpresa que me motiva esto. Llamo por teléfono y sorpresa, nadie sabía que yo trabajaba en Banco Nación. Charlé con la gente de la comisión, que son las personas que trajeron la muestra y trabajaron para realizar la muestra que hay en el Centro Cultural, y nos invitan a recibir una medalla en nombre de nuestro padre. ¿Ustedes ya militaban en Hijos? No, estábamos completamente adentro del cascarón, digamos. Y bueno, fuimos a recibir esa medalla que lo daba el banco en honor al tiempo que hubiese trabajado papá si no se hubiese ido al banco por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con información que no sabíamos, cosas que le habían pasado al viejo cuando lo secuestran, cuando se lo llevan. Que había estado en el banco, en un lugar que se llamaba El Banco, que era un centro clandestino de detención. Y ahí, bueno, es como que se nos abre una puerta, hacemos un clic y empezamos a compartir nuestra historia. Y nos encontramos con antropología forense, que bueno, nos dijo que haciendo una muestra de sangre podríamos llegar a encontrar dentro de los huesos que estaban en fosas comunes los huesos de papá. A partir de ese momento nosotros pensábamos que estábamos con mi hermana y con una o dos chicas más que sabíamos que vivían en Bariloche, hijos desaparecidos, y pensamos que se terminaba ahí, pero no, después para sorpresa de nosotros había 20 dadores de muestra, digamos, por decirlo de alguna manera. No pudimos conectarnos con los 20, pero sí nos conectamos con 7, 8 de ellos y surgió la idea esta de empezar a formar Hijos Bariloche. Bueno, al otro año ya estábamos reunidos. La primera reunión se hizo en casa. Éramos 4 o 5
y más o menos el promedio fue de 2 rollos de papel higiénico de llanto, de moco, porque realmente hubo que curar las heridas que teníamos adentro, ¿no es cierto? Era algo que no se ha velado por años. Pensamos nosotros que éramos nosotros solos, pero no, realmente a todos les pasaba lo mismo. La agrupación Hijos tiene una red en todo el país, y en el exterior, en España, en Holanda. A mí me detonó el hecho de querer militar o querer hacer algo, o empezar a hacer el grupo Hijos con mi hermano y demás otros chicos más. El hecho de decir, pucha, si esta gente puede hacer esto, ¿por qué yo no? Y si yo necesito mucho más de esto, no solo esto, yo necesito más, yo quiero saber más, yo quiero ir más allá, quiero conectarme con otros hijos, quiero hablar con los sobrevivientes, quiero estar mucho más en contacto con esto, quiero cerrar este ciclo, quiero curar las heridas de una buena vez. La militancia se da una vez que se puede llegar a romper ese cascarón que había formado la familia, mi vieja, que fue ella la manera de protegernos que tuvo para que no sufriéramos, que tarde o temprano la catarsis la íbamos a hacer, ¿no? Pero bueno, costó un poquito, bueno, ahora la vieja sigue igual un poquito con miedo con todo esto que estamos haciendo y siempre nos dice, che, cuídense, ¿viste? Tengan cuidado. Está en nosotros el perder un poquito el miedo que nos metieron y empezar a educar sin miedo, que no es fácil, ¿eh? A mí me tocó, o sea, hasta muy poco tiempo atrás era miedo. Hoy hablamos con mi mamá y mi mamá no se acuerda muchas de las cosas que pasaron, no se acuerda porque las ha borrado de su mente por el miedo. Que a medida que van pasando los años se va acordando de cosas que a nosotros nos va tirando puntas y vamos agarrando esa punta y tratarla de hacerla nuestra. Después que ustedes se fueron, ¿esta es la primera vez que van a volver a entrar? Sí. Al hotel sí. Y esto era la forma de comunicarse en aquella época, ¿no? Se grababa un cassette, así nos escuchábamos las voces, más que nada, ¿no? Mi mamá con su mamá y su papá. Bueno, yo pienso que de todos modos esto se termina de grabar, si no hoy, mañana a la mañana, que quiero que los chicos graben unas cositas más. Claro. Y ya mañana lo podemos despachar antes de que cierre el correo para que llegue pronto. Y de aquella época sí me acuerdo, pero ahora no sé. Claro, no, mirá, nada que ver. 100% cambiado. Estamos grabando un cassette para mandarle a mi suegra. Sí, claro, bueno, la idea del cassette es para que ellos nos escuchen, que debe ser más lindo que leer unas líneas, y parecería ser que estamos más cerca, y así después cuando ellos la escuchan, La regraban. La vuelven a grabar y nos vuelven a mandar este cassette. Vamos a cortar un poquito porque está el teléfono sonando y hay que ir a atenderlo. Bueno, ahora qué tal si les cantan un cantito de esos del refugio. Empezar. Levántate, montañero, que ya llegó
enciende llama. Se apaga. Era más grande cuando yo era chiquita. ¿Te lo imaginás? El Claro. recuerdo Me es que acuerdo más más amplio. grande. El esa salón sí parte. era más grande y la escalera, claro. La escalera era misma. Era esa misma, ¿no? Sí. Cuando era baja temporada comíamos en el restaurante. Con toda la familia nos sentábamos, nos íbamos a calar. ¿Cómo estamos? Trabajamos, estamos más o menos bien. Trabajamos más o menos bien, estamos bien, todos bien. Y trabajamos bastante, mucho más de lo que habíamos pensado que íbamos a trabajar en el invierno. Y preparándonos para la temporada. La botadora de fiambre estaba de este lado. Mirá qué bajita que es. Claro. Para nosotros que éramos más chiquitos. La heladera era real. Estas escaleras las hemos subido. Mirá. ¿Y más o menos ahora? Y toda esa lana, Esa chicharra que escuchaban es el conmutador. Y seguramente Germancito que alguna cosa le debe pedir. Así que los manejamos a los niños por teléfono a la cama, ¿no? Entonces antes de ir a dormir vamos a fijarnos qué es lo que le pasa en la pieza y los tapamos un poco, los arreglamos. Claro, acá dormíamos. La 32 era, me acuerdo. Pero era bueno, no sé, No, por ahí igual. soy yo, pero... No, era igual. Las dimensiones eran así. José va a hablar de Bolsón. Benditos sean las interrupciones. El teléfono está sonando. Bueno, el teléfono que sonaba era Germán, que no sé qué problema tenía porque atendió Julio. Y como ya se fueron a dormir, seguramente estaría peleando con Adriana. Sí, Adriana dice que le asustaba, le hablaba de demonios y de fantasmas y le tenía susto. Ay, pobrecito. Acá al lado había una casita que usábamos para jugar. Una casa abandonada. Abandonada. Y era el refugio. Y ahora la habitación de los viejos. Sí, la habitación de los papis estaba allá al fondo del pasillo. Una suerte de turista, pero vivían acá. Vivíamos acá. Claro, acá era donde dormíamos. No, qué sé yo. La verdad es que... Claro, de acá. Claro, Acá estaba. de los viejos. Pero no me la acuerdo. Y no. Cuando llegaron acá los guías. La cosa es que yo estaba jugando, qué sé yo, de pronto mamá, papá, ¿dónde está? No estaban por ningún lado, pero había preguntado. Salgo afuera y estaban bailando los dos, abrazados, bajo las estrellas, bailando, los dos, solos, abrazados, así. Romántico el viejo, a full. Bueno, obviamente yo no pude con mi genio, me metí en el medio, los separé, porque era una pendeja así, revoltosa. Obvio, revoltosa y celosa como toda hija mujer. Para ir a aprender a esquiar íbamos al Pietriquitrón. Se pasaron 14 días de vacaciones en el cerro, esquiando, y siguieron después yendo todos los fines de semana que iba al club con la escuela, y siguieron esquiando. Era notable ver a Germán como ellos iban el sábado al mediodía y regresaban el domingo a la noche. Y Germán, el viernes le decíamos, Germán, mañana tenés que ir a esquiar, así que anda a dormir. Y Germán, como un tesorito, se iba a dormir temprano. Al otro día se levantaba, Germán, prepárate el bolso. Germán se preparaba el bolso. Cuando terminaba el bolso pedía su comida, se llevaba churrascos crudos para hacérselo allá. Nunca supimos si realmente los hizo, los comió o qué sé yo, pero... O se los comió crudos. O se los comió crudos o... Papá era tan compinche de él como mío. El día que Tenía- llegamos de Buenos Aires a Bariloche y nos abrazamos a lejos, nos abrazó a los dos. No es que me abrazó a mí más que a él. Claro, no. esa preferencia no, pero... O sea, no había diferencia, ¿no? No. Y Siempre tenía ese las cuidado. charlas era Ese- a mi contexto. viejo era muy así de organizar enseguida asado, fiesta, juntarse. Y che, nos juntamos hoy, ¿y por qué? Por juntarnos. San Queremos. San Queremos. San Queremos, decía él. San Queremos. porque San San Queremos. Queremos. Y bueno, Y dale. claro, el San Queremos era eso. Se hacían fiestas. Había movimiento social de los conocidos, ¿no es cierto? Más que nada de los conocidos. Mi trabajo era permanente dentro del hotel. El que hacía relaciones públicas era él. Julio salía a hacer a conocer a los vecinos, conectarse con toda la gente de la zona,
por lo que fuere, él charlaba con todo el mundo. Y un día vino a Canal 13, hicieron un reportaje, estuvo papá, le estaban haciendo un... Claro, eso fue con la caída del avión. La caída del avión. Claro, estuvieron todos los medios nacionales, provinciales, todo, y sí, hicieron el reportaje y todo, el viejo, que bueno, eso fue lo que le criticaba a mi vieja, ¿no? Que no se cuidaba en ese sentido. Que se tenía que esconder un poquito más, que no salga así en los medios. Sí, claro. El hecho es que él, como estaba tan acostumbrado a militar en algo, se involucró con la Cámara Regional de Turismo en el Bolsón y empezó a hacer una especie de militancia en turismo. Él pide que venga gente, que filme, que bueno, haga promoción por Bolsón. Y de hecho viene la gente, hacen toda una nota de Bolsón, y ahí es donde salimos nosotros en una foto en Cabeza del Indio. Está la Cabeza del Indio, abajo del pasillito ahí. Bueno, ahí salimos, chiquitito, bueno, pero salimos ahí y ahí salen los nombres en la revista. Julio Schwarz, la Cámara de Turismo, el hotel, qué sé yo, y sale todo. Y me parece que de ahí fue donde lo encuentran al viejo. Yo lo atribuyo a eso, sobre todo a eso, que ya lo tenían y estaban esperando encontrarlo. Bueno, yo les digo hasta luego. Que espero que el papi se mejore pronto, se cure rápido, así puede venir a ver esto que es tan hermoso. Hoy justamente cuando fuimos a buscar berro con doña Isabel, estaba viendo todos los frutales en flor, los manzanos, los ciruelos. Es una hermosura esto como está y me da pena de que no estén acá para verlo. Y bueno, entonces me despido con un beso grandote para todos. Bueno, ahora yo me despido. Chau a todos y... Con un beso grande. Con un beso grande porque me tengo que ir al colegio. Chao. Yo también. Chao. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Nosotros creemos que esta historia de recuperación de la memoria no casualmente está enmarcada en una época donde estas imágenes que acabamos de ver son un claro símbolo, ¿no? Por lo menos de mi parte y varios de los compañeros pensamos que fueron usados, ¿no?, los derechos humanos por este gobierno de los Kirchner. De los cientos de miles de personas que participaron en la dictadura, en la represión, al día de hoy hay entre 1.800 y 1.900 imputados nada más. Y de esos imputados con sentencia firme no llega a los 400. Pensamos que falta muchísimo, que está todo por hacer y que hay muchas cosas que realmente no son derechos humanos. Me parece que esto del control social por medio de la represión no nos parece un gobierno de derechos humanos. Meter a la gendarmería en los barrios, meter a la gendarmería en la calle, mandar a reprimir las protestas sociales, no me parece que no es un gobierno de derechos humanos. La ley antiterrorista. El proyecto X de gendarmería. No tengo la misma opinión. Adhiero con muchas cosas de este gobierno, otras las miro críticamente, pero bueno, es mejor esto que lo otro. Bueno, en 2011, casi un año y medio después de la muestra del banco, se pasa la película de Carlos Echeverría, Juan, como si nada hubiera sucedido. Que van ustedes y va Ana María también. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? La semana posterior al golpe de Estado, hubo una gran cantidad de detenidos del Bolsón alojados en la cancha de pelota pareja del cuartel de Bariloche. ¿Y qué pasó? Tuvo como un destape la vieja. Surgió Tuvo así como muchos recuerdos y quiso contar lo que nunca había contado. Como para aclarar el hecho, Schwarz era militante de una agrupación de izquierda. ¿Fue una decisión familiar de ella hablar acá? No. Le invitamos. No, le invitamos a ir, ella se animó a venir. Le cuesta mucho, le produce mucha tristeza venir a Bolsón por todos los proyectos que quedaron truncos. Estaba un vehículo Ford Falcon
con gente, como que el coche estaba atravesado, como que había gente queriendo arreglarlo el auto. Pero no, fue una decisión de ella acompañarnos y de hablar. Yo, viste, estaba así. Cuando ellos paran para preguntarle si necesitaban ayuda, este vecino y Julio, el que estaba dentro del vehículo se da vuelta con una itaca y le dice, no, te llevamos a vos, gordo. Bueno, eso es lo que pasó con Julio Schwartz acá en el Bolsón y esta es su historia, ¿no? Pero no, la verdad que una interés muy grande y es algo que bueno, que se debe a ella misma, ¿no? Dejar claro que es la primera vez en todos estos años que hablo en público. Porque en realidad conmigo lograron lo que quisieron. Aterrorizarme, amordazarme, callarme, hasta ahora. No te los puedo explicar, pero después me sentí muy satisfecha de lo que había hecho. Me sentí bien. Me sentí bien, más liberada. De ahí empecé a sentirme cada vez más liberada. Y inclusive más integrada con mis hijos, porque es como que abrí un montón de cosas que tenía guardadas adentro y que tenía miedo de expresar. Así que tenemos mejor comunicación ahora y eso es bueno. Pero yo sí, ya te digo muchísimo que no paso por ahí. Mi hermano sabe mejor que yo. Yo bien no me acuerdo. Pero si va yendo despacio me voy a dar cuenta de dónde. Yo nunca vine, una vez intenté venir, pero me parece que me metí por cualquier lado. Y como esa casa no la habitamos ni siquiera un solo día. Es en esta curva, acá. Acá. Ellos venían con el coche subiendo y acá estaba el auto, el Falcon atravesado. En esta curva, acá. Ellos llegan acá, se encuentran con el auto atravesado y entonces, bueno, los ponen a uno a cada lado del auto, con las manos arriba del techo y le dicen, sacan a papá del bolsillo, le dan a Jorge y le dicen, llévale a la señora y decirle que lo llevamos a Buenos Aires. Pero bueno. Se lo suben a papá en el auto y se lo llevan. Todo este cerco es nuevo. Todo esta casa, todo este cerco, todo es nuevo. Todo. Sí, será. Hay un dedo en el hilo, en el palo, en el papel. Unos meses después, a 33 años del secuestro y 2 años después de la llegada de ustedes con la muestra de foto, van a visitar la casa de Villa Turismo. Sí, nosotros recién habíamos adquirido esta casa y estaba todo esto era todo un mosquetal. Y la casa es más grande. Era chiquitita así, ahora está más grande. Esto sigue igual. No había casita del árbol, no había nada de nada. Lo matamos, pobre. Es increíble porque nosotros proyectábamos hacer lo mismo, ampliar para ¿El proyecto de ustedes era para acá? Y sí, bueno, sí para porque allá por no allá se está el podía. arroyo y no se Claro, podía. Entonces claro. dijimos, bueno, cuando tengamos ya posibilidades, ampliamos para este lado y hacemos un porche. Está tal cual como lo habíamos ideado. ¿Quieren pasar? Y bueno. Vení, Franco, vení. Qué vista, qué hermoso que está.
Sí, cambió. ¿Y la cocina estaba ahí? Claro. ¿No? Sí, estaba ahí la cocina. Sí, porque allá está la escalera de subida al entretecho Pero y la acá escalera- terminaba la casa, esta era la puerta de salida al patio. Pero la escalera no estaba así, era No, toda estaba derecha para derecha. allá. Era de eso me acuerdo. Ajá. Sí, claro. Y Permiso, sí, la cocina era allá, no acá. Son, ¿viste? ¿Cuál? No, en realidad es todo lo que nos robaron. ¿Qué proyectos había así de este tipo? Así ampliar, mejorar y después tanto terreno, hacer un parque adelante, atrás una huerta, ¿viste? Todo, frutales. De última tengo que ser feliz de que hay una familia Totalmente. de bien que está disfrutando del lugar que nosotros proyectamos también ser felices. Sí. Está linda la casa, está lindo el lugar y vencieron a la mosqueta. Y vencieron a la mosqueta, sí, la verdad que Yo en realidad mirábamos. busqué una foto de cuando nos mudábamos de esa época porque, bueno, por ahí son representativas de lo que era en su momento. ¿Quieren sentarse un rato? Sí, yo hice una torta. Claro. Siéntense, porque estamos No todos queremos parados. molestar. No, al contrario. Pero bueno, no fue una... Esto era el living. Ahí está la estufa de queroseno. Sí, igual bueno, la dimensión de un chico de 9, no Sí, la dimensión de claro, un pibe. Entonces, para mí era, viste, decía, qué Era pedazo enorme. de- Claro, era enorme. Era enorme. El terreno, mirá cómo vamos a correr acá. Bueno, gente, nos vamos. Che, muchas gracias. Ya Al estamos contrario, bien, cuando estamos quieras. bien. Dale. Vamos por allá, vamos por acá. Cuando Dale. Igualmente. Y siempre que quiera, esta es su casa de verdad. De verdad, ¿eh? Bueno, gracias. Así que, Y cuando pase por Bariloche, yo te voy a dejar a menos mal que esta gente, la verdad, que son excelentes, qué personas. ¿No? Muy buena onda. Muy buena onda, sí. Fue terrible, realmente fue terrible. Hacía muchos años que no venía por acá. Había pasado alguna vez con un coche, unos amigos, pero creo que ni miré. Bueno, 15 días después de la visita a la casa hicimos el reportaje en Bariloche. Bueno, fue emocionante, fue una etapa que tenía que también yo vivir, que me estaba negando a hacerlo por esto, por la emoción, por la angustia, pero bueno, no sé si bien o mal, me rehusé a ese tramo, a pasar esa parte para evitar que los chicos sufrieran. Ahora ya son grandes y ya comprenden. Hace rato que son grandes y comprenden, pero yo todavía me resistía, pero bueno, ya está. Era una parte que teníamos que cerrar. En el momento que secuestran a Julio, no quise creer que lo que estaba pasando era que lo iban a secuestrar y que iba a desaparecer y que no iba a aparecer nunca más. La ilusión mía fue, voy a Buenos Aires como ellos dijeron y bueno, estará detenido en alguna cárcel y haré los trámites necesarios para poder verlo, poder hablar con él, poder poner un abogado para sacar, es lo legal, ¿no?, que se hace con un detenido, aunque sea político, pero evidentemente en ese momento no estaba ocurriendo eso. Cuando vos tenés toda la vida por delante y te lo sacan de adelante de tu vista y desaparece de pronto y estás años y años pensando, primero, ¿cuándo volverá? ¿Alguna vez lo dejarán volver? ¿Alguna vez lo tendremos de nuevo con nosotros? ¿O qué le habrá pasado? ¿Qué le habrán hecho? Porque es toda una tortura pensar. No te dan ni siquiera el derecho a elaborar una muerte, porque ni siquiera te dicen
lo matamos, está enterrado en tal lado, o bueno, acá tienen el cuerpo y hagan con él lo que quieran. Es muy difícil de elaborar. Vos podés rehacer la vida, podés volver a tener una pareja, pero ese dolor de esa persona querida que no está más, no la superás. No la superás. Tenés momentos lindos, compartir con los hijos, tener el nacimiento de cada nieto, las salidas de cada uno de los... Son cosas de la vida misma, y nosotros estamos apegados a la vida. De 5 años que realmente puedo llegar a decir, sí, mi viejo está muerto. Pero en el fuero interno lo creo con vida. Y eso es lo que nunca se termina. Hasta que yo me muera creo que va a seguir estando esa esperanza. Esperanza de poder llegar a encontrarlo un día y poder decirle, mira, esta es tu nieta, esta fue mi vida, te esperamos, hicimos esto, hicimos lo otro, nos pasó esto, nos pasó aquello. Eso no se termina más. De esta manera es como que siempre que hablamos nos emocionamos, por más que hagamos todo un trabajo de familia, de psicólogo, porque es como que te lo arrebataron y nunca tuviste la oportunidad. Vuelven a Buenos Aires. ¿Vos te acercás a familiares de desaparecidos? ¿Tenés algún tipo de militancia o de contención por ese lado? Yo tenía mucho miedo, estaba muy asustada por lo que había pasado y no sentí demasiado apoyo de mis allegados. Era como que todo el mundo estaba muy asustado. Entonces me dedico de lleno a proteger a los chicos, buscarles un colegio para que sigan su vida normal. Yo fui a hacer la denuncia, sí, en el juzgado. Presenté un habeas corpus o 2. Después, cuando mi suegra me dice que había conseguido una entrevista con Monseñor Graciani en el Ministerio de Guerra, era el vicario castrense en ese momento. Digo, yo la acompaño, pero no vamos a conseguir nada. Tenemos la entrevista con este señor que me atendió y me dijo, ¿sabe casos como usted? Mire, dice, estos ficheros, pero con un desprecio me habló. Estos ficheros, ve, dice, tenía ahí dice, hay 2000 y pico de personas acá, casos como usted, que me vienen a pedir por su familia. Y yo no puedo hacer nada. Me sentía encima de dolorida, apaleada. Bueno, después de eso vino la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces hicimos una larga cola hasta que fuimos atendidos y mientras estábamos en la cola pasaban los camiones de la gente que gritaba y tenía carteles que decían los argentinos somos derechos y humanos, porque pasaban a propósito por la avenida por donde estábamos nosotros. Hubo que soportar eso también. ¿Cuáles son los tiempos que necesita una familia para hablar de una desaparición en privado y en público? No sé medirlo en tiempo. ¿A ustedes cuánto les llevó? Y mira, hace 33 años y hará un par de años que empezamos a hablar con los chicos. 5 con ellos, sí. Antes vos le preguntabas a mamá y no te quería contar nada, porque todavía tenía miedo, porque no quería hablar. Cuando le preguntabas te decía, menos sepas mejor. Entonces, pero te estoy preguntando, quiero saber, menos sepas mejor. Bueno, mami. Y yo creo que no hay tiempos
Cada familia tiene, cada individuo tiene su tiempo. Hay gente que no dejó de militar, hay gente que nunca lo dejó de hablar y hay gente que me parece que hasta el día de hoy todavía no lo puede hablar. Esos son los tiempos de cada uno, pero me parece que no hay un tiempo. No hay un tiempo, nunca es tarde. Hay muchísima gente que todavía no ha tenido el tiempo de poder hablarlo o de tener la sospecha de que son hijos de desaparecidos y no tienen todavía o el valor o el apoyo necesario para poder descubrir la verdad. A nosotros nos costó muchísimo. Hace yo 5 años que lo puedo hablar con mi pareja o hablarlo con familia. Me embarca una tristeza muy grande, pero bueno, yo creo que todo esto que hacemos de la militancia, lo documental, las charlas en las escuelas, el ejercicio que estamos haciendo últimamente de charlarlo en familia, nos hace bien individualmente, ¿no? Nos cura las heridas y lo más que podamos curarlas, ¿no? Que yo en mi caso creo que, y en muchos casos creo que no son curables del todo. Es como un ejercicio, ¿viste? Que vas haciendo de hablar cada vez más, contar cada vez más, contar más cosas, explicar más cosas. Sentimientos íntimos que uno los expone y cuando te largas a hablar, todo el mundo se entera de lo que te pasó y de lo que callaste y el tiempo que callaste. Y de lo que te está pasando. Y de lo que te está pasando emocionalmente también, ¿no? Es algo muy difícil o sea, hay que tener bastante valor para sacar afuera todo lo que uno, todo ese miedo, ese terror, esa angustia, esa preocupación. Pero entonces empiezo a contar más, a abrirme más y bueno, y ya después los dejo a ellos que sigan su camino y me incluyo en el camino de ellos de todo esto que... O sea, que ellos hacen puntas, digamos. Claro, porque ya estábamos con la militancia en hijos, porque íbamos a las marchas, la incluíamos, venía, tú. Entonces, bueno, hubo momentos en que nos sentábamos y hablamos más. Como hablar más abiertamente de todo lo que está pasando y de todo lo que nos pasó. Sobre todo eso, lo que nos pasó fue tabú durante muchísimo tiempo. Y es como que uno se va acostumbrando a ese quedarse callado, a ese no comentar, porque por temor al principio, por protección. Yo consideré, pero por ahí estuve equivocada, porque después viendo como estuve viendo la actividad de todas las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, que no se quedaron quietas, son dignas de toda mi admiración. Yo siempre le digo a los chicos, conmigo los militares lograron lo que querían, callarme, amordazarme y aterrorizarme. Recién ahora estoy saliendo de la cárcel en que me metieron. Dale, matale. Fue la mano. ¿Otra vez yo? ¿Cómo estás? Está buena. ¿Te cambias? ¿Vamos? Sí, dale. Un montón de sueños que bueno, no se realizaron. El lugar donde habían elegido nuestros viejos vivir. Lo más cerca que a mí particularmente se me antojó venir a vivir fue Bariloche. No me animé a venir acá a vivir. Teniendo posibilidad, porque con el mismo trabajo puedo estar trabajando acá todo día. Pero no me dio el cuero para venir hasta acá. Sí, me parece que es una parte de la infancia. Eso, Bolsón. Muy linda, muy
muy rica en experiencias infantiles, ¿no? En esto de poder disfrutar de la naturaleza. Pero triste. Te da así la nostalgia, ¿viste? La pérdida del viejo. Pero bueno, me parece que es ese recuerdo de la pérdida también, ¿no es cierto? Y eso como que te aleja por un lado. Después por otro lado sentís como ese gustito de la comarca, del pueblito, ¿viste? Que bueno, yo no vivo acá, no sé si están así para los pobladores de Bolsón, pero uno que la viene buscando de afuera o la viene a visitar de afuera, a la mañana te levantás y ves los humitos, todo, que eso en Bariloche por ejemplo no lo tenemos, no lo vemos en Bariloche. Entonces, bueno, es un poco el sueño que se perdió, Bolsón. Pero bueno, siempre que podemos hacemos una escapada con la familia, a ver amigos o, bueno, apoyar cualquier tipo de movilización, ¿no? Lo que está pasando ahora con la Pampa de Luden o con lo que pasó lamentablemente con Coco Garrido, ¿no? Apoyar acá, venir con la multisectorial de Bariloche para, bueno, un poco de militancia también acá en este lugar donde creo que sentimos parte de una pertenencia, Eso creo que es Bolsón. Quiero saludar muy especialmente a Germán y a Adriana. Quiero saludar a María Adela Antocolés, madre de la niña fundadora de Plaza de Mayo. Un aplauso. Quería contarles lo papá que fue mi papá. Para mí, que solo pude disfrutarlo hasta los 11 años, en aquella época de barrilete y patines, fue él el que me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. Otra baldosa, otra placa, otra huella se coloca y hace del Bolsón otro pueblo. Un pueblo cuya memoria está en construcción. Una memoria viva. Una memoria conformada por testigos, relatos, recuerdos de amigos, de vecinos, de hijos que emergen acá allá para interpelar sobre lo acontecido. Es la oportunidad histórica que tiene nuestra comunidad de que... Bueno, hasta acá hablamos de la historia de la desaparición de Julio. Vamos a cerrar la película pensando qué nos pasa en el Bolsón ahora. La sociedad argentina estaba viendo lo que pasaba en la dictadura, las desapariciones, los asesinatos, las torturas, las violaciones, y no lo veía. No lo quería ver. Hoy no pasa lo mismo. ¿Cuántos hechos nos han pasado en estos últimos años y en estos últimos meses en Bariloche y aquí en el Bolsón? Coco Garrido era un joven de 24 años y sin ningún motivo se lo llevan detenido a la comisaría 12 y al cabo de menos de una hora le comunican a la hermana que fue a llevarle algo de comer a la comisaría que Coco se había ahorcado. La familia, amigos, vecinos, profesores y todos los que conocían a Coco no creen en esa versión. Bueno, así todo empieza un camino largo de tiempo que ya vamos a cumplir 3 años y hasta el día de hoy con idas y vueltas. Sin embargo, continúa la impunidad y no hay nada para la familia y para esclarecer el caso de Coco. Consideramos que hay una gran distancia entre esta democracia y la dictadura, pero hay datos de la realidad que nos indican que algunas cosas no cambiaron. Otoño Uriarte fue asesinada y su crimen está relacionado con la trata de personas, negocio en el que intervienen sectores de la administración del Estado. El sistema represivo está intacto y sigue funcionando. Por más que estemos en democracia, es un cambio de personajes únicamente, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? Pues seguramente vos peregrinaste por juzgados, viendo fiscales, abogados, jueces. Confirmamos que
tanto la política como la justicia, que hoy hablábamos de la corporación político-judicial, es una farsa. Lo que hemos notado luego de 30 años de recuperada la democracia es que ideológicamente dentro de las fuerzas de seguridad se mantuvieron esta cuestión de la represión como política de Estado, porque hay alrededor de 200 y tantos casos de crímenes cuya autoría es de las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería o prefectura, y el 90% de ellos se mantienen impunes. ¿Qué pasa con la actualidad, no? Porque podemos juntarnos, por ejemplo, 5.000 personas en la calle para defender una forma de vida, como hicimos hace poco. Estoy hablando de pueblo y de gobierno. Podemos salir 5.000 personas a la calle para defender una forma de vida bolsonera, machinera, rural, y no podemos juntarnos 5.000 personas para defender una vida. Una forma de vida sí, pero una vida no. ¿Por qué no salimos 5.000 personas que estamos muy preocupados por el agua machine y no nos preocupamos por la vida de un pibe como Coco o de una chica como Antonio Uriarte? Bueno, ahí está el discurso de la dictadura que decía no te metas, hacé la tuya, no te metas con los demás. Entonces, bueno, claro, me joden el agua, nos joden el agua, todo, bueno, vamos por el agua. Pero cuando hay una vida, una vida, bueno, algo habrá hecho. Ni siquiera si algo habrá hecho, no me tocó a mí. Tal cual. No me tocó mi quintita, ya está. Me quieren tocar el agua o el paisaje, en el caso de la comarca, ahí sí saltamos. Que no está mal que salten. Lo que sí criticamos es que no podamos apoyar el reclamo de una familia pidiendo justicia y que también es que no haya más impunidad. Hola, listo. ¿Estamos yendo? Vamos. Ya estoy. Claro. Soy otra. Bueno, ahí vamos. ¿Nos vemos ya? Vamos. ¿Esto lo llevan? No, pero Eso lo lleva vos, que el que se encarga entonces sos vos. El día que filmábamos la última escena de la película, hicimos un reportaje que nos quedaba pendiente a quien fue pareja de un secuestrado en el Bolsón, que posteriormente aparece y ahora está fallecido. En ese reportaje surge una nueva información. Pelusa, me dicen. Vos me decías que sabés de otro desaparecido. De Gorlero, se llamaba Gorlero, un pibe también joven como nosotros. Vivía frente a casa ahí en calle 25 de Mayo. Ahora se demolió ese lugar donde él vivía, que era de Nataine, en ese momento. Bueno, a él, el mismo día, se lo llevaron y nunca más supimos de él. Eléctrica. Ay, linda. Los veo, voy a volver a ver. Dale. ¿O no? ¿Los veo? Creo que sí, en algún momento nos vamos a volver a ver. Nos robaron un hermoso jardín, bajar al pueblo caminando. En invierno la leña en el hogar y los
los niños tan libres correteando. Los frutales, la huerta que tendría un futuro de sueños madurando. Nos robaron la posibilidad de continuar creciendo como tantos. Voy a ser la nube que riegue las cosechas, la que alimente a la gente de mi tierra. Voy a ser el frutal de tu huerta y acariciarte con perfumes de hierba. El vuelo trashumante de las bandadas, la luz naranja sobre las cumbres nevadas. Un pedazo de barro modelado, el ruido de la lluvia cayendo hacia tu lado. Voy a ser. Y es así volver a la casita en la montaña, ver en otros lo que no pudo ser en nosotros, ser en otros. El adiós que no te pude dar quedó enredado en esa trama, junto al abrazo que no logra arrancar esa garra siniestra que se arrastra. Voy a ser el calor que caliente la casa, con una presencia que te conforta y que te abraza. Y tal vez la brasa que queda entre las cenizas y que tan solo precise 3, 4, 5 astillas.